Buenas noches, muchachos. Bienvenidos al encuentro sincrónico de ATSI, a cargo del instructor Daniel Gómez. Hoy, 29/09 del 2022. Espero que se encuentren muy bien y veo que tienen algunas preguntas, entonces los escucho. Profe, sí, quería saber cómo es el tema de la sustentación del proyecto final. Quería saber un poquito sobre ese tema. Muy bien. Ustedes están creando un proyecto durante todo este proceso de formación, ¿sí? El cual en este momento debe estar llegando a su fin. ¿Qué quiere decir? Pues que ya deben de estar haciendo el modelo vista controlador y haciendo las interfaces y después conectándolo a la base de datos para poder presentar su proyecto. Lo que se espera en esa entrega es que ustedes presenten todo su código y todos sus módulos, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a mirar qué es lo que ustedes han diseñado, cómo lo crearon y hacer la respectiva retroalimentación de lo que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces ustedes deben de entregar en esa entrega o dar en esa entrega todo lo que ustedes han realizado, ¿sí? A través de su software creado o de su proyecto final creado. Es eso lo que deben presentar, ¿sí? Entonces con ello se comprueba que ustedes realmente sí aprendieron a hacer un software y que está totalmente funcional y que pueden de pronto enfrentarse ahora a una vida laboral donde les exijan todo lo que aprendieron durante este proceso de formación. Es eso. Ok, profe, listo, gracias. Sí, entonces de pronto van a haber preguntas como que cómo hicieron ese formulario, cómo conectaron ese formulario a la base de datos, qué base de datos utilizaron, por qué utilizaron ese lenguaje, por qué no utilizaron otro, cómo hicieron el back-end, el front-end, etcétera, 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 todo lo que se pregunta, ¿listo? Es que si su software cubre con las necesidades de la empresa y que por qué crearon esto de esta forma y por qué crearon esto de esta otra forma. ¿Listo? Eso es lo que se va a hacer en ese proceso. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeritos? Sebastián, cuéntanos. Profe, una pregunta, más o menos, ¿en qué fecha deberíamos estar haciendo ese proceso, esa Yo creo que presentación? para Porque los primeros de diciembre ya deben estar terminando y ya deben tener todos los conocimientos para poder haber hecho sus módulos. Sí, en ok. los primeros de diciembre. Ya tienen como un mesecito larguito para poder hacerlo. ¿Listo? ¿Otra pregunta tienen, muchachos? Listo. En vista de que no hay más preguntas, pues vamos a iniciar el día de hoy. Hoy vamos a iniciar con el proceso de las bases de datos. Me gustaría saber si ustedes, el profesor Alexander o el profesor Jorge les dio un documento donde ustedes tenían unos links para poder acceder a cierta información y poder instalar pues todo lo necesario para el proyecto, para el proceso de formación en el ámbito de la programación. Creo que sí lo tenían, ¿cierto? Se refiere a lo de instalar el motor de base de datos y el administrador de la interfaz para administrar la base de datos. Sí, exactamente Sí, sí, eso. señor, claro que sí. ¿Y ustedes PHP, ya lo ¿sí? instalaron? Sí, señor. O sea, ustedes ya tienen este proceso realizado. O sea, ya instalaron el AppServe, Sí, señor. Sí, todos. señor. Sí, pues digamos que eso fue pues inicialmente para poder utilizar también Apache y todo ese tema. Y ustedes ya instalaron el Workbench, Sí, señor. todos. Sí, señor. Ya les funciona a todos, pero a ver si escuchamos a otras personas si ya tienen todo listo. Paula dice que no. ¿Quién más no lo ha instalado? Bueno, levantemos la mano
no lo han hecho. Justin no lo ha hecho. ¿Quién más no lo ha hecho? Paula, que no lo ha hecho. ¿Quién más? Levanten la mano los que no lo han hecho. El resto ya todo lo tienen listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con esto. Es importante que ustedes recuerden y tengan este documento, pues donde están los links para poder acceder a toda la información y poder realizar la respectiva instalación. Sé que las personas que ya lo tienen, pues va a ser como la repetición de algo que ya vieron, pero pues es importante porque si no, más adelante vamos a tener inconvenientes frente a los procesos de instalación de esto, ¿sí? Entonces, aquí encontramos unos links y unos videos en YouTube donde podemos realizar los procesos y poder encontrar la solución adecuada para poder realizarlos. Entonces, pues vamos a iniciar con esta instalación de la base de datos, el app server y el Workbench. Entonces, para los que ya saben o han realizado la instalación de esto, pues, ¿qué es el app server? Los que vieron que ya lo habían instalado. ¿O, o qué función Pues, tiene o pues para qué se hasta donde instala? tengo entendido, profe, es como el servidor. Es el servidor para poder ejecutar nuestra base de datos. Es el ambiente de desarrollo, profe, base de datos y servidor para poder publicar el proyecto, pues ir codificando y probando las aplicaciones. Bueno, entonces voy a mostrarles aquí rápidamente con esta hojita. Ustedes tienen que ingresar acá donde dice appser y él los va a botar la página para poder instalarlo. ¿Sí? La abrí. Esperen un segundito que responda. Listo, por acá ya no lo abrió. Entonces, el appser es una herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Donde, pues, se encuentran varias aspectos de esa herramienta. Entonces es como una caja de herramientas, ¿sí? Donde se encuentran varios aspectos de esa caja de herramientas, ¿sí? Y otras cosas, otras adiciones, ¿sí? Que están ahí automáticamente, ¿sí? Para poder utilizar PHP y para manejarlo con MySQL. Entonces es importante que ustedes tengan claro eso, ¿sí? Que esto es para que ustedes, en este caso, hay diferentes estructuras que vamos a utilizar para la creación de base de datos, ¿sí? Y entonces las vamos a utilizar para que ustedes puedan realizar sus bases de datos de forma adecuada, ¿sí? Entonces el appser pues va a alojar en sus computadores, o sea, de manera local, todas las páginas y mostrarlas o simular un servidor, ¿sí? Para que después podamos hacer la migración a un servidor como tal, ¿sí? Y podamos utilizarlo. Pues después que abren ese link, a ver si ya me abrió la página, quiere. ¿Me están escuchando bien, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces aquí ustedes deben de ingresar y realizar la descarga, ¿sí? En esta página deben de realizar la descarga.
él dice que la va a descargar pues de manera automática a veces. Y pues nosotros vamos a descargarla e instalarla. El proceso de instalación pues es como muy fácil. A veces al principio cuando nosotros vamos a hacerlo las primeras veces pues nos da un poco de miedo porque de pronto desconocemos este entorno. Entonces de pronto nos vamos a encontrar primero con una ventana donde pues nos presenta, ¿sí?, el app.serv y el número de la versión que nosotros hemos escogido. Por lo general nunca se escoge la primera que aparece, pero ahí va a aparecer. Pues la 9.3 es la más óptima. Y con ese app.serv vamos nosotros a instalar varias cosas. Como les dije, esto es un kit de herramientas donde va a estar Apache, ¿sí?, el servidor de Apache, MySQL, que es para las bases de datos, el PHP y el PHP MyAdmin, ¿sí? Entonces, esas son las 4 cositas que nosotros vamos a instalar con el app.serv. Entonces, el Apache es el servidor, como les dije. Entonces, ahí hay un servidor donde él va a encontrar en esta forma de manera local nuestra estructura para nosotros poder ejecutarlo desde nuestra máquina y poder hacer todas las conexiones al servidor, ¿sí? Entonces, esa es la función de simular o de hacer este servidor y poderlo tener de manera local. También vamos a encontrar MySQL, ¿sí?, que es para hacer el sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? Entonces, con eso vamos a poder poder utilizar las características primordiales que se realizan en las bases de datos. ¿Cuáles son las características primordiales? En este caso, vamos a encontrar, Sebastián, ¿querías decir algo? Sí, profe, es que yo tengo instalado el app server, pero es la versión 8.5. ¿Esa me No, puede servir o claro, debo no pasa instalar? nada, Ah, ok, no pasa nada. listo. Entonces, ahí vamos a encontrar el sistema de gestión de bases de datos, Sebastián, para que una vez me respondas ya que tienes instalado ahí. ¿Y cuáles son las funciones principales que se hacen con las bases de datos? ¿Usted qué hace con las bases de datos? Hay unas funciones que son las más básicas y las más primordiales. Después vean otras cosas que son Big Data, pero pues realmente tienen la misma naturaleza. Cuéntanos, Sebastián, a ver, tú que ya instalaste esto, ¿qué haces con las bases de datos? Pues inicialmente, pues analizar, ¿no? Analizar las bases de datos, analizar datos, visualizar contenidos, verificar, digamos, como el historial de un dato, ¿no? Bueno, pero antes de hacer eso tienes que hacer algo, que es que, Y crear la base. muy bien, esa es una de las opciones básicas, la primera, que es crear nuestras tablas, ¿cierto? Sí, señor. Y pues obviamente después de crearlas, pues suministrarle la información, ¿sí? Después de que ya está creada esa base de datos, ¿cierto? Que ya está relacionada también, porque acá vamos a ver bases de datos relacionadas, después vamos a ver las conexiones que hay con cada una de ellas. ¿Qué más puedes hacer con ellas? Crear, Crear, analizar, define, analizar. pues ¿Cómo digamos que nos... es como separar los tipos de datos, ¿no? Porque no todos los datos son iguales. Sí, esa es la naturaleza de los datos, pero ese analizar es como podemos buscarlos, ¿cierto? Sí, señor. Buscar los datos, ¿cierto? De diferentes formas y de diferentes maneras para según la necesidad que tengamos. A veces los datos eh, vienen suministrados de formas que nosotros no comprendemos y que de pronto son muy enriquecedoras para otras personas, ¿sí? Entonces, de repente a veces saber la dirección de la casa no es indispensable para nosotros, ¿sí? Pero para otras personas que de repente tengan que realizar una entrega va a ser lo más indispensable porque sin saber en dónde la van a entregar, pues sería muy difícil. Entonces,
hay que mirar esas búsquedas, que es el otro factor importante en las bases de datos. Entonces, la creación, las búsquedas, ¿cierto? Entonces, hay que saber cómo realizarlas. Después, ¿qué podemos hacer? Por ahí estaban escribiendo en el chat. Voy a mirar por acá a ver qué habían escrito. Mientras abre. Decían que actualizar. Entonces, actualizar las bases de datos es otro aspecto de los aspectos que se puede hacer con el sistema de gestión de bases de datos y que son muy importantes, que es reemplazar cierta información, ¿sí? Reemplazar cierta información por información actual. En este momento, la actualización de los datos es demasiado importante. Nada más una persona con que cambie de número celular es una actualización que tiene un trasfondo bastante amplio, ¿sí? Porque están siendo a veces hasta identificados, o sea, su llave principal o su llave primaria puede ser su número de celular. Como en qué caso podemos ver que esta podría ser una llave principal. ¿Conocen algún software que funcione solamente con con el número de celular? Por ejemplo, para ingresar en redes sociales, se Ujú, puede con el celular. muy bien. Y Por ahorita WhatsApp. con los neobancos está surgiendo esto, que es muy importante, que ya no la clave primaria es su cédula, es una clave foránea muy importante, pero, o la clave principal, llámelo así para que pronto no los confundamos con primaria, pero pues se entiende, sino es su número de celular. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted va a ingresar a esta aplicación, el ID primario que les muestra es su número celular y luego, pues su clave y su contraseña para poder adquirirlo. Entonces, si usted cambia de número de celular, esta opción debería cambiar totalmente, ¿sí? Deberíamos de actualizar esa base de datos y poder eh, realizar ese proceso de manera pues fácil con los permisos necesarios, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan claro eso. Entonces vamos en crear, buscar, actualizar y la última pues sería, Borrar. ¿cuáles quedan? Borrar, ¿cierto? Entonces, por lo general no se borran las bases de datos, siempre quedan almacenadas en algún lugar, pero sí se dejan de utilizar algunas cosas. Llega un momento en la vida en que todos tenemos que ser borrados, por así decirlo, ¿sí? Y de pronto la información que queda ahí va a quedar simplemente en un pequeño registro, pero van a perderse o a eliminarse de su base de datos todos los procesos o los va a dejar nulos que usted venía realizando, ¿sí? Entonces, hagámoslo un poco trágico. Si una persona eh, fallece, pues entonces lastimosamente esa persona en el banco, pues deja de tener ciertas funciones en su base de datos, como poder, ya no va a poder retirar el dinero, ya no va a poder, a no ser que alguien lo suplante, ¿no? No va a poder consignar, no va a poder hacer un préstamo, etcétera, etcétera. Pues esa persona simplemente va a quedar en un registro donde no va a poder hacer transacciones, pero van a quedar todas las transacciones que algún momento él hizo, ¿sí? Entonces simplemente va a quedar ese registro. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esas funciones y también, pues, tengamos claro que esas son las que en nuestras actividades siempre nos van a pedir, siempre nos va a pedir que nosotros creemos, podamos suministrar información a esa base de datos, o sea, podamos darle esa información, podamos buscarla de diferentes formas, podamos actualizarla y podamos borrarla. ¿Listo? Entonces, para eso está ahí MySQL. ¿Sí? Y a través de acá nuestro compañero ya nos está hablando en código. A través de PHP, ¿sí? Que es el hipertexto de procesos que hay, vamos a poder, pues a través de un lenguaje que va a ser ese lenguaje
pues, nativo de PHP, realizar la programación, ¿sí? Al lado del servidor, porque podemos ver que como hemos visto toda esta programación que ya hemos visto al lado del frontend, ¿sí? Que ha sido en el que hemos utilizado en este momento. Ustedes han utilizado dos, ¿no? Han utilizado Java y hemos utilizado HTML. Y ahora vamos a vernos al lado del servidor cómo se programa para poder utilizar pues esta información y poder realizar las respectivas actividades que anteriormente fueron nombradas, ¿sí? Entonces, con esto vamos a poder hacer esas actividades y poder controlar nuestra base de datos, ¿sí? Y por último, encontramos PHPMyAdmin, que es la interfaz de gestión de las bases de datos. Simplemente a través de el código y a través de una interfaz también vamos a poderlo utilizar. Listo, entonces vamos acá en esta segunda en este segundo paso, que es el que vamos a utilizar para poder saber qué estamos instalando, ¿sí? Y entonces con esta claridad que ya sabemos que está el servidor, que está el sistema de gestión de base de datos, que está el procesador de textos para escribir el código y para poder hacer las interfaces de gestión, vamos a entender más fácil cómo poder realizar estos procesos. Luego, pues entonces encontramos que él nos va a definir un nombre, ¿sí? Que se va a dejar por defecto, por lo general se deja ahí, que va a ser el localhost. Se tiene que poner un correo electrónico y dejar por defecto este puerto 80 abierto para que podamos utilizarlo, que es el por lo que viene por defecto siempre. Y entonces a través de ese puerto vamos a hacer el llamado a toda nuestra estructura que tenemos ahí que acabamos de nombrar anteriormente para que haga la conexión. Y por último, muy importante, con este app-ser es el password y el usuario. Por lo general el usuario no lo da por defecto, que es el root. Y para este caso de este curso, ustedes van a utilizar la contraseña root 1234. Lo hago así porque es que ha pasado a veces que yo le puse que yo siempre utilizo la contraseña José Juan y la puse y después ahí, pero no me acuerdo si la tenía con mayúscula, con minúscula, etcétera, etcétera. Entonces, así tiene que quedar como está en este momento y como lo explicaba anteriormente, pues nuestra estructura. Entonces decía que pues el usuario va a ser root y nuestro password va a ser root 1, 2, 3, 4. Hasta ahí ya hemos entendido pues cómo va esta estructura de la mejor forma y por qué instalamos esto. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Continuando, pues aquí vamos a instalar ahora, a descargar el MySQL Workbench, ¿sí? ¿Y para qué vamos a hacer eso? Lo mismo, a través de este link, que no les pase lo que me pasó hoy, que estaba intentando instalarlo y me surgieron algunas cosas que fueron muy chéveres saberlas. Y también se las voy a transmitir para que podamos hacerlo de la mejor forma y de pronto no vayamos a tener inconvenientes. Acá tenemos, o nos abre la última versión del producto, que es la 8.0829, ¿sí? Y para poder instalar esta versión, nos pide que debemos tener el Visual C++ 2019. Y pues estaba difícil conseguirlo, entonces lo que yo hice en este caso fue buscar una versión un poquito más antigua, ¿sí? E instalarlo para que a través de esta que está aquí, que es el 2015, me dejara utilizarlo. Entonces, para que ustedes tengan muy, muy, muy en cuenta este proceso que está acá. Entonces, aquí ustedes buscan la versión y simplemente descargan e instalan. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este MySQL Workbench? Entonces, este es un software que nos va a permitir
hacer ese modelamiento que ustedes ya realizaron o que ya hicieron, ¿cierto? ¿Ustedes en qué hicieron el modelamiento? ¿En MySQL Workbench? No. ¿En qué modelaron sus bases de datos? Profe, yo lo hice en PHP MyAdmin. ¿Desde el principio? Sí, señor. Entonces ya tenías conocimientos. No, pues de hecho aprendí fue con eso. Ok, está muy bien. PHP MyAdmin. ¿Quién más? ¿En qué lo hicieron? ¿En qué modelaron sus bases de datos? Profe, yo en SQL Server de Microsoft. ¿Pero los modelaron desde ahí? O sea, No, usted, ¿o qué nosotros estuvimos herramienta? haciendo flujogramas y así para Ah, Exacto. modelarlo desde antes. Exacto. ¿Y en qué hicieron esos, en qué modelaron esos diagramas? En Visio, que es una herramienta también de Sí, Microsoft. sí, conozco el Visio. Sí, hicieron las tablas ahí en Visio y las modelaron ahí, las relaciones. Las ok, relaciones las profe. estuvieron modelando en Star UML. Ah, en Sí, en Star Star UML. UML. De Sí, estar Ah, sí, listo. fue antes de... Sí, fue ahí primero donde yo también las hice en Star UML. Listo. Entonces, aquí lo vamos a hacer ahora con esta herramienta, que va a ser un poco mejor porque nos va a poner una estructura un poco diferente, pero pues más funcional. Entonces vamos a utilizar ese MySQL Workbench para hacer eso, para, por hacerlo así, hacer una copia o poder pasar de esos diagramas que ustedes tienen de UML cuando utilizaron las herramientas Case y pasarlas ya a una estructura funcional, ¿sí? Entonces, este diseño de la base de datos, ¿sí? Pues nos va a trazar o nos va a dar las relaciones, ¿sí? Primero lo que va a hacer es saber cuáles son las relaciones que hay en esas bases de datos, ¿sí? O entre esas tablas que ustedes crearon y mirar si realmente la estructura que ustedes tenían en esa base de datos si es funcional o hay que corregir algo, porque es una cosa es dibujarla y otra cosa es hacerla. Obviamente el dibujo nos basamos mucho, ¿sí? Pero hay veces que las cosas no salen totalmente igual cuando uno hace las relaciones. ¿O ustedes que ya han trabajado ahí algo, se han dado cuenta de eso o no? Profe, algunas veces cuando se importan de esas herramientas de diseño de base de datos y se importa a los motores nativos, a veces suceden errores. Por ejemplo, las relaciones. Hay veces que no se importan si Ese- no se sabe. Exactamente, sobre todo en eso, en las relaciones, ¿cierto? Sí, En las señor. relaciones es donde vamos a tener mucho cuidado para poder hacer esas conexiones y mirar si realmente nosotros necesitamos tener todas las conexiones que tenemos o no vamos a necesitar esta conexión o vamos a necesitar otra conexión. Entonces, a través del diseño, pues estamos pues mirando todas esas piezas que hay y cómo unirlas, ¿sí? Y cómo realizar una relación para que esa organización que nosotros realicemos realmente sí tenga un sentido, ¿sí? Realmente sí tenga una conexión como tal y poder utilizarlo de la mejor forma. Aparte de poder hacer ese diseño, también vamos a poder hacer el modelado, ¿sí? Entonces, este modelado ya va a ser una representación más visual o más fácil o a través de un esquema, ¿sí? A través de un pictograma, ¿sí? Y pues con ese pictograma, pues vamos a poder tener de pronto una visión más parecida a lo que nosotros hemos realizado, ¿sí? Y poder realizar una administración mucho más fácil, porque pues nosotros, o bueno, por lo general los latinoamericanos somos muy visuales. ¿Qué quiere decir? Como acá estoy viendo el, el compañero que escribió el código que dice insert into, create table, select from delete, y una estructura de código, ¿sí? Que de pronto nosotros decimos, bueno, pues es muy, muy chévere mirarla, pero nosotros cuando vamos
a ver, nos queda mucho más fácil tomar un muñequito y arrastrarlo, que sabemos que ese muñeco identifica una tabla y ponerlo en un lugar y saber que es una tabla y que dentro de ella dan unos datos. ¿Sí? Entonces esto nos va a poder hacer facilitar esa administración y esa organización, ¿sí? De cómo va a quedar ese maquetado para poder ser funcional y mirar si realmente esas necesidades se cumplen a través de ese maquetado y están todas las que necesitamos, están todo lo que interesa ahí dentro de ella. ¿Listo? Por último está la gestión y ya miramos dentro de esa gestión qué podemos hacer, ¿cierto? Que fue lo que los aspectos que nombramos anteriormente, ¿sí? Y a través de esa gestión, pues hay muchas otras cosas que también existen, que se van haciendo muchas otras relaciones que hay. Digamos, por dar un ejemplo, ahorita con todo este auge de la información, es muy fácil que podamos definir a una persona como tal. Entonces, de repente, según sus búsquedas o según sus lecturas, pues pueden definir ciertos aspectos para saber en qué momento poder brindarle a una persona ciertos datos. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Sí? Cuando existe una buena gestión de datos, pues podemos identificar que no sucedía, digamos, si vamos a ver hace, por decir un número, hace 10 años, usted podría de pronto hacer algunas transacciones por internet, pero a usted nunca le ofrecían, hey, ¿qué pasa? Porque esa transacción no, o sea, usted es recurrente en esa transacción, pues cuando va a llegar ese tiempo le vamos a ofrecer pues algo parecido a lo que usted vendió. ¿Qué quiere decir? Veíamos que de pronto a través de los productos se hacían, pero no a través de la publicidad y a través de las redes, pues que es lo que está ahorita suministrándose. ¿Qué quiere decir? Lo que sucedía es algo como esto. En enero, por lo general, todos los vendedores, o inclusive acá, o sea, lo hablo por aquí por Bogotá, en el centro hay una transformación bastante chévere y es lo que sucede ahorita con estos datos, pero de forma digital. Pasaban de diciembre, que era una gran venta de ropa y juguetes, a cubrir otra necesidad que se llenaba todo de camisas blancas, pantalones azules, cuadernos y utensilios para el estudio. Entonces se suministraron, ellos administraron su base de datos y dijeron, hey, acá se acaba esto y comienza esta otra temporada de esto y lo manejaban por temporadas. Eso mismo hicieron de manera digital y comenzaron a darle valor a los datos. ¿Qué quiere decir? Que si usted digámoslo así, ahorita no, con el proceso de consumismo debe ser mucho más, pero digámoslo, cada año usted compra un par de zapatos. Entonces, cuando va llegando esa fecha, que usted va a comprar su par de zapatos, digamos, para sus cumpleaños, sin importar que no sea diciembre, comienza un bombardeo de no solamente zapatos, porque podría mostrarle, digamos, mocasines, zapatos de embolar, pero comienza a mostrarle información, pero que van dirigida hacia sus gustos. Entonces, si por lo general usted ha comprado 3 veces botas, comienza a mostrarle algún tipo de botas que según sus gustos le pueda gustar. Y ahí hay otra conexión más allá, que no va solamente en la compra, en el pedido, en la dirección donde usted está, sino va más dirigido a la persona y a sus gustos. Entonces, estas conexiones o esta gestión de bases de datos cada vez va a ser más atractiva, ¿sí? Ahora sucede de inmediato, lo podemos ver inclusive sin buscar. Entonces, de repente, aquí estamos hablando de zapatos y yo voy a cerrar. Aquí hay una conexión, ¿no? Aquí hay una conexión entre ustedes y nosotros. Y esta conexión, pues, puede ser una gran colección de datos que hay en algún lado que está quedando grabada. Todo lo que yo estoy diciendo acá está quedando grabado. Yo ahorita cierro la sesión y voy a mirar mi Facebook, por así decirlo, o alguna red social por no hacerle publicidad ninguna, y me puede que me salgan zapatos mocasines de publicidad simplemente porque ya estos datos que hablé, alguien los ha gestionado y no los ha suministrado porque
de pronto yo dije comprar zapatos, mocasín, relacionan esas tablas y me suministran esa información, ¿sí? Entonces, ahí va esta gestión de datos, ¿sí? Donde pues hay una amplia gama de procesos y de sistemas para poder organizar y contener esos recursos y después, ahorita en el consumismo, pues podernos mostrar algo así. ¿Hasta ahí está claro, compañeros? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Algo que decir frente al tema que estamos hablando, porque yo me he dado cuenta que estas clases ahora se han vuelto solamente el profesor diga y hable y hable y hable, y no les he dado la oportunidad a ustedes para que puedan participar y construir el conocimiento, que es la forma adecuada como hacerlo a través de una retroalimentación, a través de que sus opiniones, a través de la creación del mismo. ¿Algo que decir, compañeritos, frente al tema? Pues, profe, yo quería pues comentar que pues a mí no me funciona la app Ser, entonces a mí me toca con Sam. Desde que le funcione como de la manera adecuada, no hay ningún inconveniente. Listo, profe. ¿Alguien más? No, no quieren participar, no quieren dar una opinión, no quieren decir algo. Bueno, continuamos. Acá está el proceso de la instalación. Entonces, vamos a instalar el MySQL Workbench para los que no lo han hecho. Y antes de instalarlo, vamos a instalar el Visual C++, que es lo que necesitamos, ¿sí? El proceso de la descarga es muy parecido. Entonces, acá al Visual C++. Profe, Dime. que hay varios compañeros que van a entrar a la reunión. ¿Y a dónde están? Creo que, no sé, creo que no Buenas puedo. noches. Buenas noches. Qué No, pena, no, profe, pero diles yo que voy a tratar de responder, no había podido. a través del link que está en la plataforma pueden ingresar. Bueno, sí, señor. Sí, el mismo link que compartimos en todos los grupos, pero no sirve cuando se comparte. Que entren a la plataforma y que entren a través de este link. ¿Sí? ¿O cómo ingresaron ustedes? Dicen que no Por la los aceptan. plataforma. Sí, por la plataforma se puede ingresar, pero cuando el link se comparte, no. Entonces sí, toca que ingresen a través de Territorium. Exacto, que ingresen a la plataforma porque allá se están dando un registro a través de esa base de datos donde los está reconociendo y está diciendo que hacen parte de esta reunión. Ah, ok. Sí, esperémoslos un segundito entonces mientras vamos charlando. A ver si logran ingresar. No, ¿y qué les dirá? Que no los deja ingresar. No, es que se ingresa por ese link. Yo también ingresé por el link que se compartió a través de WhatsApp y se queda como en una sesión solamente con un integrante. No, eso me pasó a mí también. Que ingresen a través del link de la plataforma. Voy a modificar ese link a ver Sí, es si que está autenticando sesión de registro. Cuando sí pasa, entonces está. lo deja uno en una sala aparte. Por eso es que no nos permite ingresar. Sí, Yo sí, traté no. de ingresar, pero ya ingresé por la plataforma y me di cuenta de eso. Sí, voy a escribirles acá que ingresen por. Está en la plataforma. Que le sale un mensaje de que su merced los tienes que aceptar. ¿Y acá por donde alguien sabe por acá dónde puedo aceptarlos? Debería aparecer la solicitud. Sí, No, yo debería salir no he ahí visto. arriba. No he visto ninguna. A ver. ¿Alguien sabe aquí por dónde puedo mirar las solicitudes o algo así? Pues lo que veo no hay solicitudes.
Yo tampoco, eso sale una pantalla azul, ¿no? Sí, señor. Sí, no, no la he visto. ¿O estará configurado para que después de cierto horario no puedan ingresar? No, no tiene nada ninguna. Porque es que no me sale aquí nada. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ir acá a descargar este Visual C++. Y pues vamos a realizar el proceso de instalación. Esto sí va a ser ingeniería pura. Entonces simplemente seleccionamos según la tecnología de nuestra máquina de 64 o de 32 bits. Y pues nos va a aparecer esta ventanita. Aceptamos, instalar y listo. Queda totalmente instalada. Primero va el Visual C++ antes de instalar el Workbench. ¿Listo? Entonces tengan eso claro porque a veces cuando uno lo instala después genera algún tipo de conflicto. Entonces primero lo instalamos o más. Le pasa lo que me estaba pasando a mí. Me sale un mensaje que me dice, hey, no, todavía usted no tiene instalado este Visual C++, entonces no puede utilizarlo todavía. Voy a instalar este Workbench. Lo que les dije es coger una versión anterior y descargar el archivo. Después que lo descargan, pues va a mostrarles esta ventanita, ingeniería pura, siguiente, 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 hasta que lleguen a finalizar. ¿Listo? Gracias. No, mentiras, todavía no. Listo. Se me perdió. Una es esta. Como les había dicho anteriormente, vamos a construir bases de datos. Vamos a construir acá el conocimiento. Para ustedes, cuando les preguntan qué es una base de datos, ¿en qué piensan o qué creen que es eso? Escuchemos por acá una voz femenina. Paula. Paula Pérez. Cuando te dicen qué es una base de datos, ¿tú en qué piensas? ¿No están? Sí están. ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Paula. ¿Quién es Paula? ¿No está? A ver, Señor, dígame, cuando usted le pregunto qué es una base de datos, ¿usted en qué piensa? registrar datos. En registrar datos. Ya habíamos hablado que el registro sí se hace en la base de datos a través del sistema de gestión, pero más amplio. Se dice, ¿qué es una base de datos? em, No busquen, no vayan a buscar allá porque es lo que ustedes piensan, no se me salga con una respuesta de que, Se gestionan los datos, la información. bueno, es un lugar donde se gestionan los datos, es una parte también, entonces ya vamos que ahí también va en el sistema de gestión de los datos. A ver, vamos por aquí con Sebastián Daza. Para mí es como una forma de encontrar pues fácilmente unos datos y digamos que encontrar la forma de entrelazarlos de alguna manera o digamos de algo que les sea parecido
y pues encontrar resultados, ¿no? Sí, podemos. O de pronto no encontramos resultados, ¿no? También puede pasar que en nuestra base de datos busquemos a una persona en el Banco de Bogotá y no esté registrado en ese banco sino en la vivienda. No encontremos ningún dato. Ah, ok. ¿Cierto? También puede pasar. Eso es buen análisis. Sí, como digamos, Ah, por ejemplo, lo que hacen las centrales de riesgo o todo el tema de también, sí. verificación de datos, ¿cómo se llama eso? Lo que hace la policía y todo ese tema. Es como verificar si tiene algún antecedente o no. Efectivamente, muy bien. También. Listo. Laura. Laura Ortiz. ¿Qué es para usted una base de datos? Pues cuando a mí me dicen base de datos, a mí se me viene a la mente como que es un tipo, digamos, de lugar, digámoslo así, donde quedarían registrados, digamos, todos los datos que yo vaya a ingresar, que tiene la capacidad, digamos, de almacenarlos, profe, y pues desde luego crear una relación entre sí mismos. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿hay una base de datos? ¿Las bases de datos tienen que ser solamente digitales? No, No, señor. ¿Y entonces qué más pueden ser? Si no son solo digitales, ¿qué más pueden ser? Digamos, por ejemplo, creo yo, ¿no? Lo que hacían antes los contadores, que tenían que escribir en un libro maestro Muy bien, sí. todas las cuentas y todo el tema de cobros y pagos. Efectivamente, los libros verdes de contabilidad son bases de datos, donde podían hacer las actividades que dijimos anteriormente, ¿se acuerdan? Donde podían actualizar sus datos, que era lo que hacían ahí, y iban copiando cada vez más y cuando iba avanzando el libro iban actualizando. Podían crear nuevos datos, o sea, si había nuevas secciones para poder crear de dónde ingresaban los dineros, ¿cierto? Sí, señor. Podían actualizar, crear. ¿Cuál es la otra? A ver si se acuerdan. borrar. Borrar era lo que no podían hacer, porque ya todo estaba escrito, pero nuevamente, si arrancaban una hoja, quedaba la información borrada, ¿cierto? Entonces podían crear, actualizar, borrar, nos falta una. Agregar. Y consultar. Y consultar, muy bien. Ahí podían ir leyendo el librito y podían ir consultando todo lo que había pasado en X cantidad de años. Y cuando llegaba alguien, ellos iban y buscaban el libro y sacaban y mostraban sus resultados. Bueno, entonces vamos a tener claro algo. Siempre que les pregunten qué es una base de datos, ustedes tienen que llevar su mente a un conjunto, una agrupación, un grupo de datos, ¿sí? Ese conjunto o ese grupo de datos que ustedes cuando les digan una base de datos tienen que pensar que no son poquitos, sino que son muchos y que están reunidos, ¿sí? En cualquier lugar. Entonces, esa base de datos es un grupo, es un conjunto. Como es una base de datos, ¿de qué va a ser el conjunto? Pues de datos, ¿sí? Pero ese conjunto de datos no puede estar de cualquier forma. Si nos vamos otra vez a la estructura del libro, ese libro tenía unas fechas, ¿cierto? Donde estaban separadas cada uno de esos apuntes y tenía unas ciertas entradas y un cierto campo para las salidas. Entonces, ese grupo de datos tiene que estar estructurado u ordenado, ¿sí? Debe tener una figura de una estructura donde nosotros podamos encontrar de manera más fácil todos esos datos para poder después tener o no tener un resultado, para poder actuar sobre esos datos y poder encontrar o no encontrar, como lo analizamos anteriormente, esa información, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros decimos, cuando ustedes le dicen, bueno, vamos a construir la base de datos, usted de una vez debe pensar que es un grupo de datos que usted va a conseguir y que va a poder es plasmar en ese lugar, ¿sí? Y va a hacer una estructura sobre ellos y luego pues tienen que poder utilizarlo de la mejor forma. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa definicióncita? Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a hacer la prueba, a ver.
Entonces, si yo le pregunto por aquí a Fernando Arias, ¿qué es una base de datos? Ahora, ¿qué me respondería? Fernando. Una base de datos, a ver, pues es como un compilado de información donde se puede consultar en cualquier momento, se puede actualizar, o sea, se puede hacer varias actividades. Sí, le faltó una cosa. Hay mucha información de muchos tipos. Que le faltó una cosita, que esos datos deben de estar organizados o ordenados o bajo una estructura. Muy bien. Continuemos. Esa estructura que nosotros estamos hablando, pues debe estar relacionada entre sí, debe tener unas relaciones. Y esas relaciones pues deben de estar, pues siempre de la mejor forma, a veces no está, no está de la mejor forma, pero esas relaciones deben de existir para poder suministrar esa información de manera eficaz, eficiente, y la suma de la eficacia y la eficiencia es la efectividad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esas interconexiones es lo que nos da eso, ¿sí? Lo que nos da es que cuando nosotros vayamos a buscar en una base de datos, pues nos dé un tipo de respuesta adecuado, ¿sí? Y que nos muestre el dato que nosotros queremos, que nos quiere mostrar. Justin, dime. Entonces, buenas noches. Tengo una pregunta. Una base de datos también viene siendo como maneja uno en la registraduría, que todos los archivos y expedientes están guardados también en carpetas. También se meten en el sistema como tal, pero también se utilizan físicos. Efectivamente, sí. También es una base de datos. Ahí hay una base de datos física y una base de datos digital. Como hay ahorita las cosas que se están perdiendo, que son muchas, que son en las bibliotecas. Antes no era como, cuando yo estudiaba no era como ahorita, y usted tenía la información ahí a la mano, sino que tocaba ir a la biblioteca y a través de una base de datos física encontraban el libro que usted necesitaba y se lo mostraban. Ahora vamos a escribir en el chat cuáles son esas relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Van a escribir en el chat que ustedes conocen en las bases de datos. Les voy a dar, vamos a ver qué hora es, hasta las 5, 3 minuticos. Las van a escribir nada más, no las vayan a enviar todavía, solo las van a escribir en el chat, a escribir 3 minuticos. De las que se acuerden, si no se acuerdan de nada, escriban, no me acuerdo. ¿Qué relaciones conocen esas bases de datos? No hagan trampa. ¿Ven nuevamente mi pantalla? Fue que se me fue la señal. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor, ya volvió. Listo. A las 5. Escribe. Pues todo eso. No.
Por favor, silencien el micrófono, que hay alguien que tiene por ahí interferencia con el micrófono. ¿Listos? No saben seguir instrucciones todavía estos muchachos. No las van a enviar todavía. Solamente escríbalas. Listo. Y entonces a la 1, a las 2 y a las de pollo, envíenlas. Listo, entonces vamos a ver acá leer. ¿Cuáles relaciones conocen de las bases de datos? Dice por acá Justin que no sabe. Uno a muchos, uno a uno. Muy bien. Primary key, paciente, médico, citas asignadas. Bueno, muy bien. Primary key y forage key, que puede tener cardinalidad de uno a uno, uno a muchos o de muchos a muchos. Muy bien, esta es la respuesta que va mejor todavía. Relaciones de integridad de uno a uno, uno a muchos. Relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Muy bien. Paula, Sebastián dice uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. ¿Y no más contestaron? Bueno, entonces aquí las relaciones se hacen a través de algo que es muy importante, que es la clave primaria y la clave foránea, ¿sí? En este caso la primary key y la foreign key. ¿Qué es eso? Es un identificador que se le da al dato principal para poderlo relacionar con otra tabla, ¿sí? Entonces, por lo general, ese dato principal que se le da a ese se le da la primera que a ese dato principal para después poder decir que otra tabla va a poder consultar ese mismo dato, ¿sí? Que está como foráneo en otra tabla. Esto es algo como... Justin, tienes interferencia en el micrófono. Por favor, deshabilítalo. Gracias. Esto es como decir... vamos a poner un ejemplo a ver si me sale. Cuando usted tiene la información, ¿cierto? Y usted simplemente lo ubican en otro lugar para pedírsela. Entonces usted está en su casa y lo llaman del trabajo y le dicen, ¿cómo se hace este corte? ¿No? Que tiene que coger la tela y organizarla y luego pasarle la máquina por encima según el plano que tiene dibujado. Listo. Eso es lo que hace una primera que hay una foránea, que usted está en un lugar, está la primera que hay en un lugar y la ponen en otro lugar para poder hacer ese llamado y poder solicitar esa información sin que tenga que repetirse ni haber redundancia y que sea totalmente absoluta para poderla utilizar, ¿sí? Entonces, las llaves primarias se vuelven llaves foráneas en otras tablas. Entonces, estamos viendo que hay diferentes tablas y que ahí sí, esas relaciones se hacen a través de esta forma. Y que hay una cardinalidad, como
como lo dijo nuestro compañero Juan David Delgado, ¿sí? Que puede ser de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Ahí pasa algo, ¿sí? Que estas relaciones a veces son difíciles de comprender, que se relacionen uno con uno o uno con muchos o muchos o muchos. En este caso de las tablas, cuando hay una relación de muchos a muchos, deben de romperse y de hacerse una tabla intermedia para poder hacer la tercera forma normal, que es dividir esas tablas y poderlas unir a través de una primary key que vaya en esa tabla intermedia y que no haya una relación de muchos a muchos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo, entonces ya vimos que es una base de datos que está relacionada a través de ciertas formas. Y ahora cuando nosotros creamos esa base de datos, pues existen o reciben esas bases de datos ciertos tipos de datos según la naturaleza de lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Según esa naturaleza, se hace esa distribución de los tipos de datos para facilitar, para dar seguridad y facilidad de los mismos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros, con estos tipos de datos, o sea, nosotros podíamos escribir todo en un varchar, ¿cierto? Podemos escribir números, letras, las direcciones, pero para hacerlas más seguros y poder organizarlos mejor, pues existieron diferentes tipos de datos. Vamos a hacer ahora sí una búsqueda en Internet, donde vamos a buscar estos datos y poderlos entender y tenerlos claros, porque entre más claridad haya de estos datos, pues más organizadas las estructuras van a estar y mejor organizadas van a estar. Entonces, debemos conocerlos y más saber su naturaleza. ¿Para qué? Para poder después utilizarlos. Al menos si sabemos que existen, de alguna forma no se nos va a ocurrir poderlos utilizar, pero si los desconocemos, pues realmente no los vamos a poder utilizar. Entonces, vamos a organizarnos. ¿Y será que se alcanzan a ver todas estas personas? No creo. ¿Cuántos sabemos? A mí me parece que somos 11 y su merced. 11 y yo. Muy bien, 12. Sí, señor. 11. ¿Cuántos datos hay acá? Acá hay 5 más 5 más 14 y 19. Más 5, 24. $32 datos hay. Y si somos 11, nos tocaría de a 2. Ah, no, de a 3, ¿cierto? De a 3 y una persona de 2. Listo, muy bien. ¿Los dicto yo o ustedes los seleccionan? No, yo creo que me toca a mí organizarlos, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, Andrés Vera, los 2 primeros. Listo, profe. Listo. Edwin Prada, los 3 siguientes. Edwin, ¿estás por ahí? Levante la mano si escuchó o dé un signo de vida. Edwin Prada. Listo, muy bien. Andrés ya, Fernando Arias, los 3 siguientes muy importantes. Justin, los otros 3. ¿Listo, Justin? ¿Estás por ahí, Justin? ¿Listo? Juan Manuel, los siguientes 3. Juan Manuel.
¿Listo? Sí, señor, lo escucho. Juan Manuel. ¿Está 2 veces Juan Manuel? Sí, señor, que tengo la sesión en el computador y en el Entonces, celular. Juan Manuel le tocaron 6. Estos 6. Usted si el pilo le toca, que corra, mijo. Vale, la idea es buscar el significado de cada... Sí, buscar el significado y qué es. Ya conocemos de pronto algunos que es como el entero, el varchar, ya sabemos que son tipos de texto que tienen tanta cantidad de caracteres que están listos. Seguimos con Julián David. Sí, señor. Estos 2 últimos y el date, que está fácil. Laurita. Estos 3, ¿los tienes, Laura? Sí, señor. Muy bien. Paula. Estos 3, Paula. ¿Los tienes, Paula? Sí, señor. Listo. Ricardo. Ricardo, señor. ¿estás por ahí? Listo. Y de Sí, señor. última, Sebastián. Listo, Vamos sí, a señor. conocer estos tipos de datos. Bueno, ¿cuánto tiempo quieren para ello? Que no van a decirse que media hora, ¿no? Quedamos 3 datos, 3 consultas que lean, que puedan explicar o que puedan escribirlas hasta las 20. 5 minutos o más necesitan. A ver, Sebastián, dinos tú que eres el último. No, perfecto, 5 minutos, profe. Listo, 5 minutos, ya quedan 4, pero bueno, vemos 6 minutos. Listo, hagámosle, comencemos. Entonces van a averiguar qué tipo de datos es esto. Ya ahí están estructurados, ya sabemos que son tipos de datos. Hay unos numéricos, alfanuméricos, fechas y horas, y atributos de los campos. Y ahora quiero que me digan de pronto cuánto podemos guardar en un tipo varchar o en un tipo date o en un tipo int. En un tipo texto, cuántos caracteres caben. ¿Cómo está manejando esa estructura? 5 minuticos. Gol, hijo de puta. Uy, hijo de pucha, gol, Justin, ¿de quién? ¿Quién está jugando? Tranquilo que nadie lo oyó.
Disculpa, compañero. ¿Quién está jugando? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Yo no sé, entró Nacional nadie. Santa Fe. ¿Gol de quién? ¿De Nación del Santa Fe? No, si dijo así como lo dijo, él es hincha del Nacional, estamos seguros. ¿Sí o no? Güey, madre. Está buena la búsqueda. Listo, el que va terminando va levantando la mano para ir teniendo control. Justin, levante la mano de primeras. El que va terminando va levantando la mano, por favor. Listo. Ya vamos terminando por acá. Edwin, ya vas terminando. Fernando. Todos están viendo el partido, nadie más ha terminado. Ah, ya va. Fernando, Edwin, Justin. Bueno, damos 2 minuticos más y comenzamos. Listo, Edwin. ¿Quién más va terminando? Juan Manuel. Laura. Paula, ¿ya vas terminando? Bueno, Ya casi, profe. y comenzamos. Andrés, dinos. Listo, profe. El TINI es un tipo de dato de carácter numérico que puede almacenar máximo 127 dígitos, caracteres, perdón, bits. Y no almacena más de eso, aunque tenga como máximo los 3 dígitos. Y el small int es un tipo de carácter numérico también, mayor al tiny int, que va desde los menos 32.768 a los 32.767 bits. Muy bien. Entonces son dos tipos de datos no numéricos donde podemos guardar según su dimensión
o según la necesidad, el dato de la cantidad de números que nosotros queramos. Continuamos. Fernando. Pues a mí me tocó... Ah, no. ¿Quién le tocaba? No, ¿a quién le tocaba? Medium. ¿Sí a usted, Fernando? Medium, int. A mí me toca tengo yo, profe. varchar y binary. Yo tengo medio in. Dale. Pues, en Byte se almacenan 3. Dice que pues, es de menos 8.382.086. Y el valor máximo es de 83.867. Muy bien. El inter es de menos 21.488.368. Al máximo valor es un 21.478.367. El ping es de 8 bytes también y tiene menos, es como un 92.000 millones. Y el máximo también está con un 92.000 millones. A ver, espérame, yo cuento los dígitos. Sí, son 923.000, menos 923.000 billones, y el valor máximo también es 922.000 millones de caracteres que puede almacenar en una tabla. Podemos ver en esta característica que es según su tamaño. Los datos se almacenan según su tamaño y que lo utilizamos según, pues por lo general lo que más utilizamos es el int, ¿sí? El entero o el integer. Los almacenamos según la necesidad del tamaño, ¿sí? Entonces no es necesario a veces poner un carácter tan grande en algo que no va a tener la necesidad. Por eso existen estos tipos de datos, para que no consuman tanta memoria cuando nosotros los vamos a escribir en nuestra base de datos. Entonces es importante que ustedes los tengan ahí y según el dato que vayan a suministrar y mirando a futuro, que sea lo mejor para la base de datos, pues poner esta estructura de los datos numéricos para poder realizarlos de la mejor forma. Listo, continuamos con el char. Listo, profe. Char soporta de 0 a 10 caracteres, y si no, pues ya si va a sobrepasar ese número de caracteres, ya hay que utilizar varchar, porque van como entrelazadas. Y binary utiliza de 0 a 255 caracteres. Listo, entonces acá vemos que comenzamos con los datos, igual forma la cantidad de datos que se puedan almacenar en los caracteres de tamaño, según el char, el varchar y el binario, ¿sí? Cuando necesitamos que solo tenga, digamos, pocos caracteres, podemos utilizar los binaries para poder definirlos de la mejor forma, ¿sí? Sigamos con el var binary. ¿Quién los tenía? Yo, profe. Dele, Justin. ¿Cuánto va el partido? Profe, el var binary es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo binaria. Es decir, binarios se representan con números, y en este caso se utilizan solamente de 2 cifras. Puede ser 0, 1 o 1, 2, 3, 4 o 6, 2. Eso se trata de que es var binary, profe. Listo, continúe. Bueno, el otro es... Déjame hablar. Var binary. Entonces, este TinyBlob es un tipo de objeto binario. Es tipo de varios datos que puede almacenar datos binarios. Es básicamente el var binaries.
se maneja prácticamente igual, que son números, se representan con números. El Tiny Blob, profe. Listo, ¿y el último? Que es Tiny, déjeme escuchar, ¿no? Este es un tipo de datos, profe, que contiene solo 225 bytes. ¿Solo? Sí, pues eso es lo que me apareció aquí en internet, profe. Me dice que solo contiene 255 bytes. Listo. Continuamos. El blob, ¿quién lo tenía? Blob. No, profe, yo tengo blog. Wow, me había perdido. ¿Me escuchan? Sí, señor. El tengo blob dice que son objetos utilizados en la base de datos para almacenar datos de gran tamaño. Cambian de forma dinámica, que no todos los sistemas de bases de datos son compatibles con blob. ¿Tú? El siguiente es el text. Dice que guarda datos binarios de longitud variable. Puede contener hasta 2.000 millones de caracteres. No admite argumentos para especificar su longitud. Podemos escribir ahí un párrafo. Es similar a varchar, excepto que permite almacenar caracteres Unicode. Su rango va de 0 a 4.000 caracteres porque se emplean 2 bytes por cada carácter. Medium blob, longitud de 16.777.215 caracteres. Long blob o long text, longitud para 4.294.964 millones y pico de caracteres. Se utiliza este tipo de datos cuando se necesita almacenar imágenes, sonidos o textos muy largos. Ahorita que usted mencionaba que los que más utilizábamos eran los de entero y los bar chart. A veces también necesitamos guardar imágenes o videos y esos se guardan con estos tipos de datos. El bar binary, el bar, ¿qué es el otro? El medium blob. El medium blob y el long blob, que es el que continúa, y el último. Long blob o long text, longitud para 4.294 y pico de millones de caracteres. Se utiliza este tipo de datos cuando se necesita almacenar imágenes, sonidos, textos muy largos. Un videoclub almacena la información de sus películas de alquiler en una tabla denominada películas, por ejemplo. Entonces, o algo como YouTube. Exacto, para tipos de datos muy grandes, bases de datos muy grandes. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Listo, profe. Entonces sería con enum. Y pues enum puede tener un máximo de 65.535 valores distintos. Y pues según lo que entendí, es que es un tipo de dato como una enumeración que puede tener un inicializador. Por decir, si yo inicializo con un integer, los demás van a seguir siendo integer. Sí, o pues dependiendo del tipo de dato que sea el inicializador. Con set es una cadena de texto, bueno, el conjunto de cadenas de texto que puede tener hasta un máximo de 64. Listo, espera un segundo ahí. Entonces podemos mirar que acá en los tipos de datos alfanuméricos, pues como su nombre lo indica, podemos almacenar datos como alfabetos o alfabéticos o numéricos. Y también podemos almacenar algún tipo de videos que realmente los va suministrando de alguna otra forma para poderlos utilizar. Es importante mirar las dimensiones de todo esto porque realmente no se utilizan todos, pero aunque se debería, pero pues se va ajustando según la naturaleza de los textos que nosotros queremos o los números que vayamos a querer poner. ¿Listo? Continúe ahora sí. Listo, profe. Entonces con el tipo de dato date, que es
También uno de los más usados para el tipo de fecha. Y Sí. pues este maneja el formato año, mes y día en el rango desde el año 1000 hasta el 9999. Ajá. Listo, profe. Pues eso Muchas sería gracias. todo. Continuamos. ¿Quién tiene el date time? Yo, profe. Muy bien, Laura. Dime. Pues lo que me pareció en internet es que corresponde a una representación completa de las fechas y de las horas. Un ejemplo que podríamos decir, digamos, una fecha como tal, digamos, el 16 de junio del 2022. Entonces, el date time lo almacenaría pues de la siguiente forma, que sería 2022 barra inclinada del 06 barra inclinada 16 barra inclinada 22.00. Así lo almacenaría de la siguiente forma, profe. Bueno, si ustedes quieren ver un ejemplo, miren en la parte inferior derecha de sus computadores y ahí van a ver un data time con la fecha y la hora actual. Continuemos. ¿Quién tenía el siguiente? Laura, todavía seguías, ¿no? Así, señor, con el time, ¿sí? Pues el tipo time puede utilizarse no solo para registrar horas, sino también para indicar el espacio de tiempo entre dos sucesos, siempre y cuando entre ellos no existan más de 35 días. Pues este tipo también lo almacena de los siguientes valores, que sería de hora, de las horas basadas en el reloj, pues que cuenta con las 24 horas. Ok, ese time lo utilizan mucho las cámaras para grabar la información y graba aproximadamente 35 días y después se va borrando lo último que grabó y va llenándose con el día nuevo. Es para que ahí esas bases de datos van siendo almacenadas con el time y con el medium text. ¿Listo? ¿Cuál otro tenías? Tenía el time stamp. La información que me salía es que especifica una indicación de fecha y hora basada en la lectura del reloj cuando se ejecuta la sentencia. Generalmente se utiliza para rastrear los cambios en los registros y a menudo se actualizan cada vez que se cambia el registro. Ok, entonces cada vez que nosotros actualizamos nuestra base de datos, aparece ese tipo para poder decir que a esa hora hubo un cambio. O cuando hay un cajero y hace una transacción, pues ahí aparece ese tipo de dato para decir que a esa hora se hizo una transacción en X lugar. Listo, continuamos. ¿Quién tenía el GR? Yo, profe. Muy bien. Bueno, lo que me salió fue que este sirve para agregar el año de una fecha especificada y este se devuelve como un valor numérico en el formato. Muy bien, hasta ahí. Eh, ¿Sigues con él mismo? No. no, con el Listo, otro. entonces estos tipos de datos de fecha y hora no solamente son como para suministrar la fecha y la hora, sino para también dejar registros de algunos momentos y poder tener de pronto esa estructura para que no utilicemos pues la int o la que vimos anteriormente de los datos cuando vamos a utilizar las horas, sino simplemente en un rango o en una estructura que necesitamos saber los tiempos, los podemos utilizar según la naturaleza de lo que necesitemos. Sigue ahora sí. Bueno, el otro es null. Bueno, este se utiliza cuando el valor de una columna es desconocida o falta y es de tipo de dato numérico también. Muy bien. ¿Continúo? Sí, continúa. Bueno, el otro es default. Es aquel valor que se le da al campo sin insertar, si insertamos su registro y no se le da un valor en específico. No, simplemente se pone por defecto. Que tome ese dato de algún otro lugar.
Listo, continuamos. ¿Quién tenía el binario? Yo, Ricardo. Dale. Binary, para la consulta sobre las tablas juntas de los productos de la base de datos que define un tipo de datos binario, ¿Qué es eso? que son tipos binarios, de datos binarios y sirve para las consultas de la tabla. Listo, puede ser falso o verdadero. Sí, en este caso, cuando usted hace una consulta puede tener el dato binario falso o verdadero o 1 y 0. Continúa. El otro, no sé si está bien, que es un index, es una tabla de búsqueda rápida para poder encontrar los registros que los usuarios necesitan buscar con mayor frecuencia. Exactamente, cuando nosotros comenzamos a buscar, hagamos un ejemplo en Google, ciertas cosas y todo el mundo comienza a buscar y se vuelve algo, por así decirlo, por utilizar una palabra, algo viral, el index es el que le da ese orden para que pueda utilizarlo, para que pueda salir siempre en el primer lugar de la forma más rápida. Y Primary key. Por definición, primary key es la clave primaria de la integridad. O sea, es cuando se le asigna para que se entrelacen las tablas. Se le asigna listo, esa clave. listo. Y terminamos. Bueno, listo. Dice que auto increment, que sería, es un atributo de incremento automático cuando se especifica en una columna con tipos de datos numéricos. Genera números secuenciales cada vez que se agrega una nueva fila a la base de datos. Dice que de forma predeterminada al valor inicial para autoincrement es 1 y se incrementará en 1 cada vez que hay un nuevo registro. ¿Qué entiende? ¿Por qué entiende por eso? ¿O cómo es que podía utilizarse eso? Digamos, es como cuando uno va dándole como un código a un cliente. Entonces, digamos, está el cliente número 1, entonces el siguiente cliente va a ser número 2, el siguiente va a ser 3 y así va aumentando específicamente. Listo. O digamos, en las transacciones de un cajero. Ellas van numeradas con un autoincremento, ¿no? La 1, la transacción 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y así sucesivamente según las transacciones que vaya haciendo la persona en el cajero. Sigue. Sí, señor. Dice Unique que en SQL se utiliza, primero que es una restricción, ¿no? Dice, en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores duplicados en una columna específica o combinación de columnas que participen en la restricción. La restricción Unique asegura que todos los valores en una columna son diferentes. Dice, las restricciones Unique y Primary Key proporcionan una garantía de exclusividad para una columna o conjunto de columnas. Muy bien, tienen que existir y tienen que ser únicas e irrepetibles. O sea, no se puede utilizar esa misma carácter o esa misma número para identificar otra tabla. Listo. Okay. Y por última. Full text, que se utiliza para buscar en columnas de datos de tipo texto que tengan coincidencias exactas o aproximadas, con palabras exactas o con cierta cercanía. Se puede buscar una palabra, una frase, el prefijo de una palabra o una frase, una palabra cerca a otra. Listo. Ese full text es el que nos ayuda cuando vamos a utilizar algún texto para, digamos, cuando estamos en una base de datos y escribimos y nos da una palabra recomendada. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señor. Esa base de datos es la que nos utiliza. Bueno, muchachos. Entonces, con esto ya damos la introducción a las bases de datos. Espero que haya sido muy enriquecedor, que los que no hayan instalado esto o los que no sabían para qué servía lo hayan obtenido. Y lo que quiero que ahora hagan de tareita para la otra clase es mirar cómo utilizan algo de este software. ¿Qué quiere decir? Que cómo vamos a utilizar esto que acabamos de instalar y cómo ingresar datos de pronto por consola o cómo los vamos a ingresar a través de la interfaz gráfica de usuario.
Entonces, para construir esas bases de datos, entonces ustedes van a mirar cuáles son esos comanditos para utilizar la estructura de los cuatro aspectos que se pueden hacer en la base de datos. Así ya por ahí algún compañero los escribió o algo así. Entonces ustedes van a decir, bueno, por consola se crean de esta forma las tablas. Create. Y cuando se van a crear por una interfaz gráfica de usuario, pues se crean acá, simplemente se escribe acá en este lugar donde está para crear las bases de datos. Y así vamos a comenzar a, pues, coordinar nuestras bases de datos y a realizarlas de la mejor forma. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Muy bien, entonces espero que haya sido muy enriquecedora la clase. Nos vemos el próximo jueves con todo esto instalado para que podamos hacerlo de la mejor forma y poder seguir adelante con este tema. Profe, ¿usted me puede regalar un minuto al final de la clase, por favor? Claro que sí. Entonces, muchachos, bendiciones para todos y nos estamos hablando en la próxima sesión. Ya debieron de haber presentado la actividad de las interfaces gráficas de usuario, entonces para que ustedes ya hayan hecho sus formularios y ya hayan hecho todo eso a través de la plataforma de Bootstrap y hayan podido entregar eso de la mejor forma. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos, y bendiciones. Chaito. Me quedo Profe, con... Listo, profe. profe, yo Listo, tengo una profe. pregunta antes de finalizar. Dime. Profe, es que, bueno, yo tenía inconvenientes al Tú te almacenar. ibas a quedar conmigo, ¿era el que tenía una pregunta? No, yo también, profe, Ah, Sebastián. bueno, sí, no, entonces dale, Justin, y de última Sebastián. Pues soy Julián, pero no sé si No. Justin va a hablar o... Sí, dale, dime, Julián. Ah, ¿qué ok. tal? Profe, es que tenía inconveniente con almacenar un número de teléfono en mi base de datos. Pues porque inicialmente yo lo puse como un integer, pero me di cuenta que los bytes no alcanzan. Entonces, bueno, lo iba a cambiar al long, pero como que la base, o sea, lo estoy mandando desde el ORM, pero no sé, me sale una excepción ahí. No sé cómo, ¿Y o será sea, que la qué base de tipo datos de está dato. protegida? Pues igualmente, como el ORM está creando la base de datos, yo igualmente la borré y el ORM volví y la creó, pero tengo ese error y yo no sé cómo solucionarlo. He estado consultando sobre ese tema. O sea, pero es que el ORM no deja hacer los cambios, pero tú tienes los permisos para hacer los cambios. ¿Es una base de datos de dónde o qué? Sí, pues no, es que estaba diseñando como en base a mi proyecto el Ah, ORM. listo. ¿Y no puedes eliminarla, la tabla y volverla a crear? Sí, señor, de hecho ya lo hice, pero entonces cuando realizo pruebas me sale que una excepción y no me deja ingresar todo el número de teléfono. No sé, porque pues con el tipo de datos long debería funcionar. No, toca mirar bien porque es que es muy puntual ¿por qué no lo está tomando, sí? Debe haber una restricción en el cambio. Sí, señor, pues yo igualmente sigo consultando a ver Listo, qué mira podría y si hacer. no, pues entonces yo miro para la próxima clase cómo podemos hacer el cambio. Vale, profe, gracias. Listo. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Listo, Hola, salimos, por profe. favor. Listo, Salimos. profe. Ahora sí, Juan profe, Manuel. Juan Manuel Manjarres. Ah, él estaba por los dos lugares. Voy a sacarlo, pero me disculpe. Tranquilo, profe. Listo, ahora sí. Profe, es que tengo acá un inconveniente, pues la verdad no, como que me dejé atrasar un poco, pero ahí voy adelantándome. Es que tengo el taller de diseño y desarrollo de interfaces web, que es el único que me falta pues del trimestre pasado. Pero entonces ese trabajo no sé cómo debo entregarlo o hasta qué punto debo entregarlo, porque yo estoy haciendo todo lo de la página web y el tema, voy en todo lo del CSS, pero pues Espérame, digamos tengo la que grabación para que podamos mirar.